Buenas hermanas y hermanos, bienvenido a Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Espero que te hayas mantenido fuerte en el Señor y te hayas mantenido en la presencia de Él. Como siempre, me tomé estos 3 últimos días, estaba en un ayuno y quería tener mi tiempo sin interrupciones para el Señor. Y aproveché estando en la presencia de Él y me dio unos mensajes. Y el día de hoy el mensaje es pecado. Tiempo de ser libre, así como nos ha dejado libres de otras cosas, de otras cosas tóxicas que nos dañan el caminar de nosotros con el caminar de Él. Él ha estado hablando muy fuerte sobre el pecado y yo sé que lo he tocado en otros videos, pero ha sido como una palabrita, una pequeña aquí, pero ahora quería dedicarle un video completo al pecado, porque él está haciendo cosas muy maravillosas en la vida de muchos de nosotros y quiere que también su pueblo entero, ¿verdad?, entre en un regocijamiento, entre en un avivamiento, y para que esto pueda ser que muchas personas lo puedan recibir. Sabemos que el pecado no puede ir a nuestra tierra prometida, y era una de las cosas que el Señor me hablaba muy fuertemente de pecado, así como ya el año ya está terminando, ¿verdad?, de empezar buenas, hacer cuentas nuevas con el Señor, sabiendo que Él es un Dios de misericordia, un Dios que nos perdona, pero sabemos que lo que no le agrada y que no va con Él, no importa de cómo que se lo quieras pintar, cómo quieres que Él te lo apruebe, cómo quieres que Él lo mire, de nada de las cosas que acabo de mencionar, Él aprueba el pecado. Nunca lo ha aprobado y nunca lo va a aprobar. Vamos a comenzar. Tengo aquí un par de notas. Vamos a comenzar con, busqué en el diccionario qué significa pecado y lo busqué todo en inglés, ¿verdad? Y después lo hago en español. El pecado, dice, es una inmoralidad, un acto inmoral, considerado una transgresión contra una divina ley. Eso es lo que significa pecado según el diccionario, ¿verdad? Y palabras similares a que signifiquen pecado, significa una ofensa, un crimen, caída de la gracia. Pecado es maldad, un malvado, un acto incorrecto. Son palabras en el diccionario que cuando las busca puede ser similar a lo que significa pecado. Vamos a arrancar ahí de este video y esta palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, y espero que muchos lo reciban de un sentir y un palpitar directamente del Padre, del corazón del Padre, que no lo mires como una persona que te lo está diciendo, sino como que tu Padre se está sentando en amor a ti, sabiendo que Él ya sabe tu pecado. Vamos a comenzar ahí. Y ya sabiendo de ese punto de pecado, quiero que pongas tu mente a escuchar esto como que es del Dios. Ha bajado del trono y ha usado mis labios solo para darte este mensaje. Yo soy solo su portavoz, como tú eres su portavoz cuando Él te da mensaje para palabra a otra persona, te da para evangelizar, te da para una palabra de reforzar, una palabra de aliento. De la manera que Él nos quiera usar, somos solo su portavoz, cosas que Él nos ha hablado para una persona y hasta ahí llega. Quiero que tomes esto muy en cuenta del corazón del Padre. Hay un palpitar de tu papá, tu Padre Todopoderoso, y es el Padre que te creó, hablando sobre este tema. Y es porque Él quiere que te separes de cosas que Satanás ha nublado tus ojos para que lo mires y te pongas cómodo con lo que ya crees que ya no es pecado, y cosas que te han apartado de la relación de Él que tenías. Y si no has tenido una relación con Él, obviamente te han apartado de no venir a los caminos del Señor. El pecado. El pecado son arraigados por impulsos y deseos egoístas de nosotros. Vamos a empezar con eso. El pecado es una manera que busca la carne de satisfacer sus deseos. Se vuelve egoísta. Egoísta a qué es lo que piensa Dios. Egoísta a qué es lo que piensa, por ejemplo, mi esposa. Egoísta a qué es lo que piensan mis hermanos o hermanas en la iglesia. Cuando pecamos, nos creemos que el pecado solo nos afecta a nosotros, pero en realidad
es un pecado que le afecta a todo mundo, y más cuando ese pecado es encubierto, dado a conocer. Miramos cómo una iglesia se puede venir para abajo, se puede destruir. Miramos cómo los matrimonios obviamente se pueden destruir, cómo familias pueden ser destruidas por un pecado, en el trabajo por un pecado de alguien también. Miramos cómo el desorden puede pasar en un trabajo, en nuestros negocios a través de un pecado. El pecado no es cuando tú vienes a pecar, tú crees que el diablo te lo trata de pintar de una manera muy brillosa, muy exótica, muy bonita, para que tú caigas, porque si él te lo pinta en realidad como es, nadie de nosotros caería en pecado. Créelo, nadie de nosotros caería en pecado. Si miráramos la manera que en realidad el pecado se mira en el mundo espiritual. En el mundo espiritual el pecado no se mira tan sexual, no te mira tan apetitoso, no se mira tan bonito, lleno de colores, lleno de promesas. El pecado en el mundo espiritual se mira como demoníaco, porque los pecados atrás que son identidades, son demonios que están siendo usados por Satanás para que nosotros caigamos en esas tentaciones, en esos pecados que nos aparten de tener una relación con Dios, que fue la verdadera razón de Jesucristo morir en esa cruz, el Espíritu Santo que mora ahora dentro de nosotros, que nos ayuda a tener esa conexión con el Padre, una relación que fluya limpia, como ya explicamos en otros videos. Viene tus deseos egoístas, porque tú crees que tú lo estás haciendo en silencio, y cuando viene a descubrirse, se descubre y afecta a todo nuestro entorno. Es penoso, vergonzoso, y eso son muchas de las cosas que Dios quiere, apartarnos de esas cosas, para que nosotros tengamos una oportunidad de arrepentirnos antes de que eso tome efecto y sea como una enfermedad, ¿verdad? Como una lepra que va enfermando y va pudriendo cosas alrededor de nosotros. Porque eso es lo que hace el pecado espiritualmente, aunque no lo podemos ver físicamente de esa manera, es así como trabaja. La penalidad del pecado es la muerte. Es una separación espiritual de tú tener comunión con el Señor, de tú tener esa amistad, donde el Señor puede escuchar tus oraciones, donde tú tienes un amigo que te oye, un amigo que te comprende, un amigo que te estima, un amigo que te entiende, un amigo que te defiende. Todas esas cosas, el pecado viene y crea una muerte espiritual y física. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes estar en la protección del Señor. Una persona que peca ya como que la cobertura de la mano de Dios se aparta de nosotros. Cosa que el enemigo no te dice eso. Cuando tú pecas, él te lo provoca, como te dije, bonito y todo, pero no te dice, en cuanto tú peques y tú pruebes de esta manzana deliciosa, de este pastel delicioso, de esta cosa que tú pruebes, él no te dice que ya tú no vas a estar en comunión con Dios. Él no te dice que ya vas a estar fuera de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque si él te explicara todas estas cosas, tú no correrías a ese pecado. En ningún momento. Yo creo que una persona sana de la mente no haría estas cosas. Y obviamente espiritualmente y también físicamente viene una de las consecuencias del pecado. Muchas personas mueren en su pecado, porque es como decir, en el momento que tú pecas, ahí es como que Satanás se embosca contigo, se manifiesta más en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene una legalidad con puertas abiertas. Le has abrido, como decir, cuando tú tienes un portal en tu casa, un portón, le abres un poquito, ¿verdad? Así van poquito a poquito, pero cuando tú le abres ya que estás sumamente en pecado, es como que le abriste las rendas completamente abiertas, y que él trata la mejor oportunidad de poder matarte físicamente en esos momentos. Cuando tú estás en pecado, te manda una enfermedad bien seria, de repente te cae, y cuando miras de repente vas al doctor y dice el doctor, oh, tienes cáncer 4, y tú dices, pero de cáncer 4, si no sentía síntomas, si no sentía esto, no sentía el otro, de repente tienes un SIDA, de repente no lo sentías y vas a hacerte y ahora te estás muriendo, ya estás a lo último del SIDA, por ejemplo, de la condición del SIDA, los síntomas. De repente vas a tu trabajo, en el camino viene una persona, algo pasa, mueres en un choque accidental. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está tratando de buscar oportunidades, y tú le das una oportunidad. Cuando tú pecas, él viene a intentar a atacar tu vida espiritual, se vuelve una mortandad.
¿Por qué? Porque ya el Señor se comienza a separar de ti. Quiero llevarte a Romanos 6:23. Miremos el Romanos 23 juntos y la leemos en la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a comenzar con eso. Cuando tú pecas, te vuelves rebelde contra Dios y sus leyes y sus mandamientos. Eso es lo que crea el pecado, nos volvemos rebeldes a Él. Así como nos devolvemos rebeldes, así cuando nosotros somos niños y nuestros padres nos quieren, por ejemplo, decir algo y no nos gusta la manera que nos hablan, o no me gusta la manera, el castigo o algo, nos volvemos rebeldes a nuestros padres. Y así pasa también cuando le abrimos la puerta al pecado, nos volvemos rebeldes a un Dios todopoderoso. Hay una captividad obviamente espiritual donde ya no puedes prosperar. Las puertas de Dios de bendición, las puertas de Dios de sanación, las puertas de Dios de protección, nada de eso. Ahora eso queda como como te digo, una jaula espiritual. Todo está enjaulado. Mientras tú estés en pecado, Dios no puede fluir esas cosas en tu vida. Ahora lo que comienza es el tormento mental, físico. Porque te voy a llevar después más adelante lo que el pecado, rasgos que deja el pecado en nuestro cuerpo y en nuestra mente, psicológicamente y físicamente, con la palabra de Dios. Vamos a llegar a ese momento. Quiero leerte rápido. A ver si me cuesta decirlo en español. Quiero llevarte a Colosenses y arriba del versículo que iba a leer. Dice, la vida antigua y la nueva. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los actos sexuales, ¿verdad? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No podemos esperar que la mano de protección, la mano de cobertura, la mano de bendición esté en la vida de nosotros mientras nosotros tengamos el pecado. Muchos a veces nos gusta tener el pecadito escondido ahí, bien bonito en el closet, que nuestras esposas, que nuestro esposo no se dé cuenta, que nuestros, por ejemplo, bosses en el trabajo, nuestros empleadores no se den cuenta que a veces estamos robando, estamos haciendo estas cosas. Nuestros hermanos y hermanas a veces no queremos que se den cuenta que estamos todavía poniéndole la mano a un tipo de pecado porque nos queremos ver como los religiosos, nos queremos ver como que somos santos, cuando en realidad Dios mira todas estas cosas. Y una de las cosas que es el pecado, la carne, siempre busca como satisfacerse. En esos momentos y más momentos cuando tú te sientes solos, cuando te sientes agotado, a veces del trabajo que has trabajado mucho, hay una discusión con tu esposa, con tu esposo, son momentos que a veces Satanás intensifica ese horno de pecado que está siendo ahí, como dice, preparado, está siendo calentado para que tú puedas recibirlo después. Poquito a poquito, él comienza a ver qué es lo que está pasando en esta casa. Déjame ver el desorden que hay en esta casa. ¿Dónde yo puedo entrar el pecado? Donde tal vez la esposa, tal vez muchas voy a decir esto por encimita, pero lo voy a cubrir en un video que tengo para las hermanas y un video que tengo para los hermanos que el Señor me dio. Pero a veces, muchas veces, en el pecar, en los matrimonios, ¿verdad? A veces tú te vuelves rebelde como mujer. A veces porque tu esposo no te trata bien. Y a veces dejas que el enemigo gane, como decir, campo en tu matrimonio y even en tu vida íntima. A veces el Señor dice, ¿verdad?, que no te niegues a tu esposo, ¿verdad? Y el esposo no se niega a su esposa, que cuando haya ¿cómo se dice? Un fast, un ayuno, que estén de acuerdo, ¿verdad? Porque el cuerpo tuyo es el cuerpo el cuerpo mío es el cuerpo de mi esposo y el cuerpo de mi esposo es el cuerpo mío. Obviamente hay deseos sexuales entre un matrimonio, ¿verdad?, que es dado en un matrimonio. Y es bonito, ¿verdad?, que se manifieste en un matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que hace la intimidad entre una pareja. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el diablo tenta al hombre o a la mujer en pecar. Porque muchas veces el hombre o la mujer se ponen brava y entonces pasa 2 o 3 días que no te das a tu esposo o no te das a tu esposa, al revés.
y el enemigo viene y entonces te comienza a tentarte con otra mujer allá en el trabajo, con otra mujer allá en otro lugar, o otro hombre en otro trabajo. ¿Por qué? Porque a veces no somos astutos también cómo mantener puertas cerradas para no entrar, que ese pecado entre a nuestras casas. Y lo voy a hablar en más profundidad en otros videos, pero no sé por qué sentí la necesidad de decirlo en este momento. Dios sabe por qué. El pecado también te ciega de tus faltas. Ya Satanás sabe, porque acuérdate que Satanás fue sacado por su soberbia, por su pride que tuvo, ¿verdad? Entonces sabemos que él es el mejor, como dice, maestro para hacer y hacer todas estas cosas y ponértelas más bonitas y presentártelas más, que no se miren mal ante los ojos de Dios. No, pero un poquitico aquí, de compromiso aquí, al Señor no le va a importar. Porque si yo sigo haciendo esto y sigo haciendo la obra de la iglesia mientras hago un poquitico de aquí, cosas así que Él te mete en tu mente para tratar de disminuir lo que es el pecado. Eso nos ciega, pocamente nos va ciegando, la vista de nosotros se va poniendo nublada espiritualmente, que ya no podemos ver los ataques del enemigo y no podemos discernir qué es lo que es una carnada, que Él nos está tratando de que nosotros caigamos a ese pecado. Ya nuestros ojos se han nublado a que nosotros queremos cubrir nuestro pecado y sentir que eso es bueno. Que cuando alguien viene a verte, a regañarte, a veces una hermana o un hermano de la iglesia te viene a dar un consejo con amor, ya lo miras como que te están martiriando, como que es un odio, como que te están juzgando, pero ya es porque ya tu vista ha sido nublada. A que el enemigo ya no quiere que lo mires como en realidad debe ser el pecado. Él quiere que lo pongas como que es menos, como que no tiene tanta importancia. Y si Él te puede tener en ese nivel, créelo, que vas a ir aumentando de un pequeño pecadito que comenzaste, ahora es otro pecado, porque hay que comenzar a esconder esa mentira, y esa mentira hay que volverla a esconder con otra mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira, y algo que comenzó tan chiquitico que le abriste la puerta, ahora se ha convertido en un gran monstruo en tu vida, que ni siquiera sabes cómo ahora cerrarle la puerta a ese pecado. ¿Por qué? Porque ya te llena de culpa, te llena de ansiedad, te llena de miedo, de temor. Se enterarán esto, ¿qué pasa? ¿Qué pensarán si confieso mi pecado? ¿Qué pensarán si hago esto? Muchas cosas pasan en la vida de una persona, en la mente. Se comienza a debilitar a través del pecado. Y después vamos a leer versículos de eso. El diablo comienza a explotar y aprovecharte de ti cuando estás en pecado, porque cuando estás en pecado te vas a dar cuenta que comienza a degradar tu mente, y entonces a veces te comienza a excitar cosas que nunca quisiste tal vez, o que eras capaz de tú hacer, y ahora como estás, como dice, embarrado, estás en lodo en el pecado, ahora es más fácil que Él venga a jugar con tu mente más y a degravar tu mente más, para que hagas más cosas más horrorosas en pecado, más cochinas, más cosas que sean, ¿cómo te puedo decir? Ante los ojos de Dios, que sean más sucias. Por ejemplo, vamos a decir, comenzaste poniéndole como dicen en español, los cuernos a tu esposa, a engañarla, o a tu esposo, al revés, cualquiera, esposa o esposo que se pongan los cuernos. De repente Él te dice, no, ahora eso ya no es suficiente. Ahora vamos a pedir y no que seamos un tres, como le dicen en inglés, un threesome. Ahora invita, tú sabes, si tú eres un hombre, invita a 2 mujeres. Y si tú eres una mujer, ahora invita a 2 hombres. Entonces ese pecado comienza a ponerse peor, Una cosa que comenzó algo, ahora cuando mires ya vienes ese pecado y comienza a manchar más. Es como que yo tenga esta blusa y esté tomando, como decir, un vaso de leche, y me cae aquí una gota de leche, y cuando vengo a ver el pecado, otra gota de leche, otra gota del jugo, otra gota de la carne que me comí, o el arroz que me comí. Entonces mi vestidura que tengo espiritualmente en el Señor se comienza a manchar. Cuando ya vienes a ver, tiene una mancha por aquí, tienes otra mancha por acá, tienes otra mancha por acá, y es lo que Dios te está viendo, porque Él nos mira obviamente físicamente, y nuestro estado más importante para Él es espiritualmente, porque eso es lo que los demonios miran, cómo está tu estado espiritualmente, porque en el estado, depende cómo esté tu estado espiritualmente, es el nivel de autoridad que tú tienes contra ellos.
Y una de las cosas que cuando tú estás en pecado pierdes tu nivel de autoridad absolutamente. Ahora es como que los demonios se ríen de ti. Ahora antes cuando tú eras un hombre o una mujer fuerte en el Señor y caíste en el pecado y ahora por la vergüenza, ¿verdad? Primero tal vez te sientes mal de que le fallaste a Dios. Segundo, que le fallaste a tu esposo, ahora se van a enterar. ¿Qué hago ahora? El enemigo, como se dice en inglés, capitalizes. Vamos a buscar esto, palabra en español. Capitalizes. Capitaliza. El diablo capitaliza estas oportunidades a su favor. Sin embargo, es Dios a veces dándonos la oportunidad de nosotros un momento de arrepentirnos. Y sin embargo, el diablo nos capitaliza para hacernos sentir de un modo contrario, que nos trae culpa, nos trae esto y el otro. Y sin embargo, esa culpabilidad es dada por el Espíritu Santo, dándonos oportunidad de trayendo todavía con su amor y misericordia, de traernos a los brazos del Señor. Quiero leerte otro versículo bíblico rápido. Vamos a ir a Salmo 66, 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando estamos en pecado, el Señor no nos puede escuchar. ¿Y por qué es que el Señor no nos puede escuchar? Porque obviamente sabemos que el pecado es una cosa que a Él le afecta. Nuestra relación con Él no puede fluir de la manera que tiene que fluir. Ella no nos puede escuchar. A veces tú estás, imagínate lo grave que es que a veces estás en pecado. Y estando en pecado, como el diablo engaña tu mente, que tú estando en pecado, él te hace creer que tú estando en pecado, cuando tienes una necesidad, que tú puedes clamar todavía al Dios Todopoderoso, para que Él te ayude, porque tú estás en miseria, estás de una emergencia, y es donde, imagínate hasta qué punto el diablo a veces te hace engañarte en ti mentalmente, que estás en pecado y la mente tuya comienza a ser turbada, comienza a ser, como dice, engañada por Satanás. Porque como tú crees en tu mente que tú vas a estar en pecado ante un Dios que es santo, y todavía tus oraciones Él las va a escuchar y las va a responder. Las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado, quiero moverme a... Obviamente es una que daña tu relación con el Señor, ya lo explicamos de un principio. Ahí está la muerte espiritual y muerte física. Vienen los sentimientos de culpa, de depresión, intentos de suicidio, que son estresas psicológicamente. ¿Por qué? Porque eres soberbio, tienes tu pride, no quieres reconocer que estás en pecado, no quieres reconocer que le has fallado a Dios. Sin embargo, sigues corriendo en vez de venir y tener una actitud de humildad y decir: Señor, te fallé, sé que te fallé. Pero a veces es más fácil ignorarlo porque no quieres dejar a esa mujer que estás engañando a tu esposa, o tu esposa a ese hombre que estás engañando con tu esposo. No quieres dejar ese pecado de a veces robar ahí mientras estás trabajando, horas al trabajo o dinero al trabajo. No quieres dejar esas cosas así. Te vuelves más rebelde y el diablo te sigue ciegando más a estas cosas. Quieres seguir satisfaciendo tu carne. A veces tu matrimonio no anda yendo bien y es más fácil escuchar la voz de una mujer que te dice: mi amor, te quiero. Y a veces las palabras que tu esposa no te ha dado por mucho tiempo comienzan a susurrarse de una mujer extraña o de un hombre extraño y suenan más bonitas de lo que suenan en la boca de tu esposa o de tu esposo. Quieres satisfacer el momento de sentirse, satisfacerse tu carne, de satisfacer ese momento que te sientes solo, solitario, ese momento que tal vez es más fácil ir a buscar y estar, cuando estás en tu casa en pleito, ir a buscar paz supuestamente, que el diablo te hace creer que estás en paz con ir a buscar algo que no es de Él. Pero es una paz temporal, porque cuando tú cometes pecado, cualquier clase de pecado, como decir, el enjoyment, el satisfacer que tú sientes, es los minutos que tú estés pasándolo en ese momento. En el momento que tú llegas a tu realidad y vuelves a poner los pies en la tierra, es otra cosa.
entonces un momento, unos pequeños minutos o unas pequeñas horas de satisfacción se vuelve una eternidad en el infierno ya en tu vida. Cosa que el enemigo no te lo hace ni te lo pinta de esa manera. Daña obviamente el fluir de la relación, de la oración contigo, con el Señor. Ya el Señor no te puede escuchar. Ya comenzamos a leer varios versículos bíblicos. Quiero llevarte a Isaías, porque es muy importante, porque todos nosotros necesitamos oración todos los días de nosotros, para nuestros hijos, nuestros familiares, para nuestro trabajo. Y mientras estemos en pecado, el Señor no va a oír nada de nosotros lo que le estemos diciendo. Él va a creer que es como chatarra. Todo lo que tú le digas, Él no va a poner atención. Dice aquí, Isaías 59, 1 al 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ahora pon la segunda parte, atención. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira lo que dice, el rostro de Dios se aparta. Ya todo lo que tú le ores, y por eso es que el diablo le mete mano, te mete en el horno de él. Ahora calentarte más todavía las pruebas, las tribulaciones se vuelven más pesadas, porque tú crees que mucha gente en pecado se suicida, mucha gente en pecado se enferma mentalmente y físicamente, que vamos ahora a unos versículos bíblicos de eso. Queremos que Dios nos ayude mientras estemos en el pecado, sin saber que ya la protección ya no fluye en nuestras vidas. Ya le hemos dado nuestra vida en un plato entero así a Satanás. Tú le has dicho, yo te doy ahora mis hijos, yo te doy ahora mis negocios, te doy mi ministerio, te doy mi esposa, te doy mi esposo, te doy mis dones, mis talentos, porque ya ni en eso puedes fluir tampoco de la manera que Dios quiere, porque los dones son irrevocables, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, o puedes fluir ahora, pero no vas a fluir del Espíritu Santo. Esos dones ahora fluyen a través de otros espíritus. ¿A qué espíritus? ¿A través de qué espíritus tú crees que estás ahora fluyendo tras tus dones, que son irrevocables? Y por eso el enemigo, mucha gente que está en pecado, cree que por sus dones y sus talentos todavía están siendo, como dicen, avanzados, o que la gente está mirando sus milagros, sus cosas. Ya eso no fluye del Espíritu Santo. Ya cuando la oración ha sido dañada por tu pecado, que ya el Señor ya no te puede escuchar, ya ahí es cuando comienzas de verdadmente a no saber qué es lo que es bueno y qué es malo. Te comienzas a ser enemigo de todo el mundo alrededor tuyo que trate de señalar tu pecado, o que está tratando de oler tu pecado. Porque las manchas que se comienza a verse espiritualmente en tu vestidura traen un mal olor también espiritualmente. Y la persona que es espiritual, la persona que camina en discernimiento de espíritus, comienza a oler tu pecado. Y a veces no te lo han dicho, porque a veces van como intercedores ante la presencia de Dios. Señor, yo creo que este hermano está en pecado. Señor, apártalo, Señor, de esa mujer que estoy viendo. Apártalo de ese hombre que se le está acercando mucho ahí en la oficina, Padre, Señor Celestial. Sé que tal vez hay problemas en su casa, pero este hombre viene a invitarla a la hora del almuerzo. Este hombre viene a traerle una flor aquí de repente, a decirle gracias por el proyecto. Pero hay cosas más ahí, más. La persona espiritual puede oler el mal olor espiritual que va dejando el pecado de otra persona. Quiero llevarte Vamos a ir a Salmos 32, 3, 4. Vamos a comenzar, que ya llevo casi 30 minutos, a ver si lo puedo terminar en 7 minutos. Vamos a ver. Esto es en Salmos 32, de 3 a 4.
cosas físicas que comienzan a pasar en tu cuerpo y en tu mente. Dice, Salmos 32, 3 al 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tú sabes que cuando tú escondes tu pecado, muchas personas en el pecado, y puede ser el pecado de no perdonar, no solo sexuales, pecados sexuales, de no perdonar, de tener odio. Tú sabes que muchos de estos pecados son manifestados en tus huesos y son manifestados en las articulaciones de los cuerpos, la artritis, dolores de, ¿cómo decir?, de columna, los dolores de espalda, los dolores de la inflamación en el cuerpo. No todo es mental, sino también que es físico. Y a veces no es el enemigo atacándote. A veces tú puedes tener un pecado por falta de perdón. Y crees que estás bien con Dios porque vas a la iglesia y vas a los miércoles, vas a las clases de, ¿cómo se dice?, de la Biblia, a aprender, y tú estás aquí ayudando al pobre y todo esto, y tienes una gran falta de perdón. Eres amargo y no has perdonado a alguien. Eso es pecado. Y enferma tu cuerpo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano pesada de Dios. Que a veces creemos que es la mano tanto del enemigo. Imagínate que la mano de Dios es pesada. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces a veces tiene la mano pesada de Dios, que es el judgment de Él, la furia de Él por lo que estás cometiendo, y tiene los ataques del enemigo. Es como doble te da, por la mano del Señor y por consecuencia de Satanás, que te quiere mantener ahí para que sigas sufriendo y sigas sufriendo. ¿Cuántas personas no mueren en este tipo de enfermedades? Y se van y se mueren, pero su soberbia y el orgullo no deja pedirle perdón a otras personas, y prefieren morirse sin pedir perdón. Pero el perdón no la libera tanto a la persona, te libera a ti, porque es un veneno que corre por todas tus venas. Comienza a hacer efecto en tus huesos, en tus articulaciones. Bíblico. Y después que dice vamos a ir a Deuteronomio. Espérame. Antes de ir ahí, quiero ir a Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando estás en pecado, te vuelves esclavo de Satanás. Y es a veces imposible salir de ese pecado, a menos que de verdad sientas un arrepentimiento y un contrarimiento de tu corazón de verdad. Porque muchas veces una persona quiere salir del pecado porque quiere salir de las consecuencias, lo malo que le comienza a pasar, pero no porque tienes un corazón contrito, un corazón humillado y sincero, que de verdad quieres apartarte de eso. Por eso es que a veces Dios, y dice, Dios se aparta de todo eso. Y Dios sabe las intenciones de tu corazón, a Él no le puedes mentir. ¿Qué tan arrepentido estás y cómo piensas cambiar? Porque Él no se deja llevar por tus vanas promesas de que no lo vas a hacer. Vamos a ir a Deuteronomio 28, 20 al 22. Mira otro tipo de enfermedades que atacan tu cuerpo también en la desobediencia, en el pecado. Oh, lo estaba leyendo aquí. Este es en español, aquí ya en inglés lo tenía ahí. Ok, del 20. Ok. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrando y asombro en todo cuando pusieses mano e hirieses hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad. Mira. Traerá mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de titis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Otro tipo de enfermedades que vienen por desobediencia y por pecado. Podemos ver los rasgos que deja el pecado. No es nada agradable
físicamente y mentalmente. Y sobre todo, lo más primordial que hace el pecado es que te separa de la presencia de Dios. Te separa de la comunión, de la intimidad con tu Padre. Es como que tienes una sombrilla y abres esa sombrilla tú la cargas por todo el día y viene la protección de Dios, viene la provisión de Dios. Están cayendo a través de esa sombrilla. Tienes una protección de todos los ataques del enemigo. Cuando te apartas de Dios a través del pecado y no lo quieres dejar ir, relación con papá no fluye. La situación en tu casa o lo que estés haciendo se vuelve todavía más peor porque Satanás te pone en ese horno. Y la mentalidad de Satanás es calentarte todo hasta que llegues al punto de tú mismo quitarte la vida. Tras los trastornos mentales que comienzan a correr por tu mente, porque ya es una opresión demoníaca que comienza a pasar en tu mente por las puertas que le has abierto al pecado. Hoy tocamos las consecuencias y algunas cosas que pasan del pecado. Mañana vamos a entrar a otro video que es más o menos, te quiero dar un par de consejos cómo salir del pecado más, aparte de lo que te he dicho ahora. Quiero ayudarte a que uses un versículo bíblico muy poderoso y decir una oración contigo que tú mismo lo puedes decir en la presencia de Dios. Vamos a seguir hablando un poquito mañana a través del pecado con es como una segunda parte, pero viene otra cosa diferente. No te lo pierdas y no huyas de escuchar este mensaje, porque y te lo digo yo con experiencia, cuando yo estaba en pecado, en una relación que no tenía que estar por 6 años, así me tuvo Satanás. Y parte de mi depresión, parte de mi ansiedad, aparte de tener mis traumas, ¿verdad? Antes de esa relación con ser abusada sexualmente, la violencia doméstica y muchas cosas más que me pasaron adelante de eso. Pero esa puerta tan grande de pecado me apartó del Señor más y hizo que Satanás viniera, como dice, con su furia, con mi mente peor todavía, a intentar los ataques de suicidios como fueron más seguidos, uno más tras otros. Y por la gracia de Dios tengo milagros y experiencias que experimenté con ángeles y la presencia de Dios, por la misericordia de Él. Porque tuve muchas veces que el diablo pudo verme y experimenté el espíritu de muerte en una vez, que ya lo he dicho en unos testimonios. Te lo dice de una persona que entre más tú estés en pecado y no lo quieras dejar ir. Yo cada vez que miraba a veces en mi teléfono y estaba así pasándolo para mirar algo, y cuando miraba algo que hablaba de pecado, el demonio en mí que me estaba atormentando me hacía pasarlo más rápido. Porque el demonio sabe que si tú oyes eso, comienzas a liberarte. Y viene tu día que ya tú dices, ya estoy harta de esta situación y ahora vengo a los brazos del Señor por primera vez, o vengo a reconciliarme con el Señor. El diablo lo sabe. Muchas veces la gente mira el subtítulo de los mensajes y en cuanto habla de pecado, Satanás te hace, pásalo, ni lo mires. Porque sabe que oyéndolo te hace libre. Y este es el mensaje de hoy. Tiempo de ser libre ¿de qué? Del pecado. Te quiero como tu hermana en Cristo, como siempre. Mantente fuerte en la presencia de Dios. Y hasta mañana. Bye bye.